Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Preparaos para una inmersión fascinante en la historia de la psiquiatría. Hoy vamos a descubrir a una figura que, os aseguro, os va a sorprender. Sí, hoy viajamos a la Rusia de principios del siglo XX. Anda, ¿y eso? Pues para conocer a Grunia Zuccareva, una psiquiatra infantil que hizo observaciones increíbles. Lo más sorprendente es que describió con precisión rasgos que hoy reconocemos como autistas en niños, años antes de los trabajos de Asperger y Kanner. Espera. Estamos hablando de principios del siglo XX. Es alucinante en aquella época. Puff. Es que me cuesta imaginar que alguien ya estuviera observando estos rasgos. ¿Cómo es que su nombre no es más conocido? Esa es la gran pregunta. Zuccareva sentó las bases de lo que hoy conocemos como autismo, pero su trabajo, por diversos motivos, no recibió el reconocimiento que merecía. Y hoy vamos a descubrir por qué. Madre mía, esto promete. Sí, la historia tiene miga, ya verás. Qué intriga. Además, vamos a explorar los increíbles paralelismos entre sus observaciones y nuestra comprensión moderna del autismo. Me has dejado con la miel en los labios. A ver, para ponernos en contexto, ¿puedes contarnos un poco más sobre la época en la que Zuccareva trabajaba? Imaginad la Rusia en 1926. Zuccareva, una joven psiquiatra, publica un artículo en una prestigiosa revista médica alemana detallando sus observaciones de 6 niños en su escuela terapéutica en Moscú. ¿Y qué tipo de observaciones hizo? Ya se utilizaba la terminología actual para el autismo. Pues no exactamente. La psiquiatría de aquella época utilizaba términos diferentes. Zuccareva, influida por psiquiatras como Bleuler y Kretschmer, inicialmente los describió como casos de psicopatía esquizoide, excéntrica. Psicopatía esquizoide. Suena un poco fuerte, ¿no? Bueno, es cierto que el lenguaje ha evolucionado mucho desde entonces. Para entenderlo mejor, piensa que personalidad esquizoide en la infancia se usaba para describir niños con un comportamiento social peculiar, y muchos de esos rasgos se solapan con lo que hoy llamamos autismo. Entiendo. O sea que Zuccareva estaba observando, en esencia, rasgos autistas, aunque no se utilizara esa terminología. Exacto. De hecho, si comparamos las descripciones de Zuccareva del 1955 y a los 26 con los criterios actuales del DSM-5 para el trastorno del espectro autista, las similitudes son sorprendentes. ¿En serio? ¿Puedes darnos algunos ejemplos concretos? Me encantaría entender mejor cómo se manifestaban estos rasgos en los casos que ella estudió. Claro. Lo que hace que el trabajo de Zuccareva sea tan fascinante es la cantidad de detalles que ofrece. Por ejemplo, describió a un niño impulsivo, con comportamiento extraño, haciendo payasadas y rimando, y otro que hablaba sin cesar o hacía preguntas absurdas. Es verdad, a veces yo también me siento un poco así, es broma. Pero sí, esos comportamientos resuenan con lo que sabemos sobre el autismo hoy en día. Totalmente. Y no solo eso. Zuccareva también observó patrones como una tendencia a la soledad, evitación de otras personas desde la primera infancia y una preferencia por historias fantásticas y cuentos de hadas en lugar de interactuar con sus compañeros. Es increíble pensar que esas observaciones se hicieron hace casi un siglo. Lo es. Y hay más. Zuccareva no se limitó a observar, sino que también fue pionera en su enfoque del tratamiento. Se centró en el entrenamiento de las habilidades sociales y motoras e incorporó actividades como la carpintería, la pintura y la gimnasia. En serio, eso se parece mucho a las terapias que se utilizan hoy en día para el autismo. ¡Qué visionaria! Totalmente. Este énfasis en el apoyo personalizado prefigura los enfoques terapéuticos modernos para el autismo. Es otra prueba de lo adelantada que estaba a su tiempo. Y esto nos lleva a una pregunta intrigante. ¿Conocían Asperger y Kanner, los nombres que asociamos al autismo, el trabajo de Zuccareva? Esa es una pregunta muy interesante. Publicó sus investigaciones en ruso. Buena pregunta. Sabemos que el trabajo de Zuccareva se publicó en alemán, un idioma que tanto Asperger como Kanner conocían. Es posible que estuvieran al tanto de sus investigaciones, pero no hay pruebas concluyentes. Sería interesantísimo saber si hubo alguna influencia directa. Sin duda. Pero independientemente de si se conocían o no, el trabajo de Zuccareva nos ofrece una ventana única a la historia del autismo y nos recuerda que los descubrimientos científicos no siempre siguen un camino lineal hacia el reconocimiento. Y hablando de reconocimiento, ¿por qué crees que Zuccareva no recibió el reconocimiento que merecía en su época? Hay varios factores que podrían explicarlo. Para empezar, Zuccareva era una mujer judía en la Unión Soviética, lo que sin duda presentaba desafíos en un ambiente científico dominado por hombres. Además, publicaba principalmente en ruso y alemán, lo que limitaba la difusión de su obra en el mundo anglosajón. Claro, las barreras sociales y lingüísticas debieron ser importantes en aquella época. Sin duda. Afortunadamente, en los últimos años ha habido un resurgimiento de interés por su trabajo, especialmente en Rusia, donde se publicó un artículo conmemorativo en honor a sus 120 cumpleaños.
Me alegro de que finalmente se le esté dando el reconocimiento que merece. Totalmente de acuerdo. El trabajo de Zuccareva es un recordatorio de que la historia de la ciencia está llena de figuras olvidadas que hicieron contribuciones fundamentales. Es una lección importante. Nunca se sabe dónde se pueden encontrar las claves para comprender mejor nuestro presente. Exacto. Y en este caso, la historia de Zuccareva nos ofrece una perspectiva única sobre los orígenes del autismo y cómo ha evolucionado nuestra comprensión de este complejo trastorno. Retomamos nuestra inmersión en la vida y obra de Gruña Zuccareva, una figura clave en la historia del autismo. Sí, y en la primera parte nos quedamos alucinados con sus observaciones. La verdad es que sí. Es asombroso cómo, trabajando en un contexto tan diferente, sus descripciones resuenan con tanta fuerza en la actualidad. Totalmente. Prácticamente estaba describiendo el autismo décadas antes de que se acuñara el término. Exacto. Y uno de los aspectos que más llama la atención es la precisión con la que describió los rasgos que hoy asociamos al autismo. No se limitó a generalidades, sino que profundizó en las características específicas de cada niño. Me encantaría saber más sobre esos rasgos específicos. ¿Qué observó exactamente en los niños que estudió? Pues fíjate, Zuccareva documentó una serie de comportamientos y características que encajan perfectamente con nuestra comprensión moderna del espectro autista. Por ejemplo, describió una incapacidad para comprender las emociones y los estados de ánimo de los demás. Espera, eso no es lo que hoy llamamos teoría de la mente. Una de las dificultades centrales del autismo. Exactamente. Es increíble cómo Zuccareva ya estaba identificando este aspecto fundamental del autismo hace casi un siglo. Increíble. Además, también notó dificultades en las interacciones sociales. Describió el comportamiento de estos niños como extraño y torpe, Ajá. observando que a menudo se aislaban y preferían actividades solitarias. O sea que ya en aquella época se identificaban patrones de comportamiento social que hoy asociamos al autismo. Así es. Zuccareva también describió una falta de empatía y una incapacidad para formar vínculos emocionales significativos, algo que, como sabemos, puede ser un desafío para las personas en el espectro autista. Es asombroso cómo estas observaciones, realizadas hace tanto tiempo, siguen siendo relevantes para comprender el autismo en la actualidad. Totalmente. Y no podemos olvidar otro rasgo distintivo del autismo que Zuccareva ya había detectado: los intereses y comportamientos repetitivos. Describió a niños que se aferraban a rutinas específicas y se angustiaban ante cualquier cambio en su entorno. Claro, la necesidad de rutinas y la dificultad para adaptarse a los cambios son características que vemos a menudo en personas con autismo. Y hablando de comprender y apoyar a estas personas, recuerdo que mencionaste antes que Zuccareva también fue pionera en el tratamiento. ¿Puedes contarnos un poco más sobre su enfoque? Por supuesto. Zuccareva era una firme creyente en la importancia de la intervención temprana y el apoyo individualizado. Ajá. En su escuela terapéutica en Moscú, implementó un programa que combinaba la educación académica con actividades como la carpintería, la pintura y la gimnasia. Un enfoque bastante integral, ¿verdad? No se limitaba solo al aprendizaje académico. Exacto. Zuccareva entendía que los niños con autismo necesitaban apoyo en múltiples áreas de su desarrollo, no solo en lo académico. Buscaba potenciar sus habilidades y talentos individuales. Es realmente admirable. Su enfoque terapéutico se adelantó a su tiempo, incorporando elementos que hoy en día son considerados esenciales en el tratamiento del autismo. Totalmente. Y lo más importante es que Zuccareva creía en el potencial de estos niños. No los veía como casos perdidos, sino como individuos con capacidades únicas que necesitaban apoyo para desarrollar su máximo potencial. Me encanta ese enfoque, basado en la comprensión y el respeto. Es inspirador, especialmente teniendo en cuenta la época en la que vivió. Pero volviendo al tema del reconocimiento, si su trabajo era tan innovador y sus observaciones tan precisas, ¿por qué crees que permaneció en la sombra durante tanto tiempo? Hay varios factores que contribuyeron a este olvido. En primer lugar, Zuccareva trabajaba en la Unión Soviética, en una época en la que la comunicación científica con Occidente era limitada. Las barreras políticas y lingüísticas dificultaban la difusión de su trabajo a nivel internacional. Claro, tiene sentido. La Guerra Fría y la división del mundo en bloques debieron influir. Exactamente. Además, no olvidemos que Zuccareva era una mujer en un campo dominado por hombres, lo que sin duda también influyó en la falta de reconocimiento a su trabajo. Es triste pensar que el género haya podido ser un factor en la marginación de su obra. Desafortunadamente en aquella época era una realidad en muchos campos, pero me alegra saber que en las últimas décadas se ha reavivado el interés por su trabajo y se le está dando el lugar que merece en la historia del autismo. Sin duda. El redescubrimiento de Zuccareva nos recuerda la importancia de revisar la historia con una mirada crítica y de reconocer las contribuciones de aquellos que fueron ignorados en su momento, ya sea por su género, su origen o las circunstancias políticas de su época. Es una lección valiosa para todos nosotros.
Pero la historia de Zuccareva no solo nos habla del pasado, ¿verdad? También nos ilumina el presente. Tienes toda la razón. Su trabajo nos recuerda que el autismo no es un fenómeno nuevo, sino que ha existido siempre, aunque no se le haya dado el mismo nombre o la misma atención a lo largo de la historia. Es una perspectiva interesante. Nos ayuda a comprender que el autismo no es un producto de la sociedad moderna, como algunos han sugerido. Exactamente. El autismo ha estado presente en la humanidad desde siempre, y el trabajo de Zuccareva nos ofrece una ventana fascinante a cómo se entendía y se abordaba este trastorno en un contexto histórico muy diferente al nuestro. Es increíble cómo una figura del pasado puede arrojar tanta luz sobre nuestro presente. Y con esto concluimos la segunda parte de nuestra inmersión en la vida y obra de Gruñe Zuccareva. Y llegamos a la última parte de nuestra inmersión en la vida y obra de Gruñe Zuccareva. En las partes anteriores hemos explorado su trabajo pioneros, sus observaciones tan precisas y su enfoque terapéutico adelantado a su tiempo. Es increíble cómo una figura del pasado puede ser tan relevante en la actualidad. Totalmente de acuerdo. Y ahora, en esta última parte, me gustaría reflexionar sobre las implicaciones de su legado para nuestra comprensión actual del autismo. Zuccareva nos dejó muchas lecciones valiosas que podemos aplicar en la actualidad. Me parece fundamental. ¿Cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido de Zuccareva a la forma en que abordamos el autismo hoy en día? Bueno, en primer lugar, su trabajo nos recuerda la importancia de la observación detallada y la escucha atenta a las personas con autismo. Es decir, no quedarnos solo con las etiquetas diagnósticas, ¿no? Sino intentar comprender la experiencia individual de cada persona. Precisamente, Zuccareva no se limitaba a aplicar clasificaciones preestablecidas. Se esforzaba por comprender la singularidad de cada niño que trataba. Observaba sus comportamientos, sus intereses, sus dificultades, sus fortalezas. Y esto es algo que no debemos olvidar hoy en día. Eso nos habla de una gran sensibilidad y un profundo respeto por la individualidad, valores que son esenciales en el trabajo con personas con autismo. Sin duda. Y en segundo lugar, el legado de Zuccareva nos anima a cuestionar las ideas preconcebidas sobre el autismo, a buscar nuevas formas de comprender y apoyar a las personas en el espectro. ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto de cómo podríamos aplicar esta idea? Claro. En lugar de centrarnos únicamente en los déficits, podríamos explorar las fortalezas y talentos únicos que a menudo poseen las personas con autismo. Cada individuo en el espectro tiene un conjunto único de habilidades y capacidades y nuestra labor es ayudarles a desarrollar su máximo potencial. Es decir, cambiar el enfoque, ¿no? Sí. De lo que falta a lo que se puede potenciar. Me gusta esa perspectiva. Exactamente. Y en tercer lugar, el trabajo de Zuccareva nos recuerda la importancia de la investigación continua y la colaboración internacional en el campo del autismo. Aún queda mucho por descubrir sobre este complejo trastorno. Y la colaboración entre investigadores de diferentes países es fundamental para avanzar en el conocimiento y en el desarrollo de estrategias de apoyo más efectivas. Totalmente de acuerdo. Es fundamental seguir investigando para comprender mejor el autismo y desarrollar estrategias de apoyo más efectivas. Y la colaboración internacional es clave, ¿no? Para compartir conocimientos, evitar la duplicación de esfuerzos y avanzar más rápidamente en la investigación. Sin duda. En este sentido, el redescubrimiento del trabajo de Zuccareva nos abre una nueva vía de colaboración entre investigadores de diferentes países. Su historia nos recuerda que el conocimiento puede surgir en los lugares más inesperados y que es esencial estar abiertos a nuevas perspectivas. Exacto. Al final, lo que importa es seguir aprendiendo y buscando formas de mejorar la vida de las personas con autismo y sus familias. Estoy completamente de acuerdo. El trabajo de Zuccareva, aunque olvidado durante mucho tiempo, nos ilumina el camino hacia una comprensión más profunda y un apoyo más efectivo para las personas en el espectro autista. Su legado nos inspira a seguir investigando, a cuestionar las ideas preconcebidas y a trabajar por un mundo más inclusivo y comprensivo para todas las personas con autismo. Y con esto concluimos nuestra inmersión en el fascinante mundo de Gruñe Zuccareva, una pionera en el campo del autismo. Esperamos que os haya gustado. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pasión a la próxima.